Yo pensé que llegaba tarde porque pensé que arrancaba a las 8, pero no arrancaba a las 9, así que llegué temprano, llegué 9 menos cuarto. Es todo un tema, ¿no? Eso de la ¿Y niña la guarda llegando. cómo te miró? Y con cierto enojo a la madre en particular, que a la que la sostuvo. Pero bueno, yo no recuerdo, no tengo recuerdos de menos de 2 años, 2 años y medio, así que yo espero que no guarde esto como un Que esta rencor. experiencia Sí. no sea para toda la vida, ¿no? Pero los niños ahora vienen mucho más rápidos. Sí, seguirán además la serie de vacunas, no se terminan, ¿no? Chiquitita, Mm, pobre Matilda. Uno que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que lo vacunaron ya por demás, sí. sabe lo que es eso. Ale, bueno, mañana es el primer acto conjunto de los candidatos del Frente Amplio. Se iba a dar en Piriápolis, finalmente no se dio. Ahora toca mañana, ¿cómo lo ves? Bien, a ver, nosotros obviamente que podemos hablar por una pequeña fracción del Frente Amplio. No somos un gran movimiento político, ni tampoco lo es la candidatura de Constanza, que es una candidatura relativamente pequeña con respecto a la candidatura de Tabaré. Pero lo que hemos encontrado en esta etapa previa de las internas es un buen clima. Es verdad que el Frente ha desacostumbrado mucho a sus militantes a los actos de masa, ¿no? Ya los hacemos pocos, muy esporádicos. Este, recuerdo que algunos se han hecho en lugares cerrados, entonces es un desafío también volver a tomar un espacio abierto, además como la Primera de Mayo, que bueno, que no tiene como lados, ¿no? Como disimular. Claro, uno mete gente ahí y pareciera que no hubiera casi gente, ¿no? Porque está estructurada para que desborde. Así que también es un desafío para el frente juntar suficientes militantes como para no pasar vergüenza. Es verdad que no necesariamente la performance electoral tiene que ver con las manifestaciones de masas, pero es una tradición en la izquierda, ¿verdad? Que no debimos haber perdido y espero que no hayamos perdido y que lo podamos demostrar mañana. Además estamos tan cerca ahí del Río de Libertad, ¿no? Que a todos nos... Bueno, Avenida del Libertador sí es un desafío. La pucha, hay que meter ahí. Yo tengo algunos recuerdos de campañas anteriores. Este, Acordarse que uno estuvo ahí además, ¿no? sí, bueno, yo en el Río de Libertad Impresionante. no estuve, pero sí estuve en los actos de finalización de campaña de Mujica y Tabaré. Muchas cosas que se han hecho en ese lugar, muchas marchas estudiantiles que pasaron por ahí. Este, y la verdad es necesario poner mucha gente para que se note ahí, ¿no? Se pierde enseguida la cantidad de gente. Ese sí es jugar en las ligas mayores, ¿no? Hay una cosa que siempre caracterizó al Frente Amplio y es que lo motiva la alegría. Sí, Así se dio, por ejemplo, con el banderazo en las elecciones pasadas, ¿no? Venía una campaña más o menos fría, no quería reaccionar y de repente la bandera fue como que colocó a todo el mundo en esa posición de salgamos a pelear. sí, yo te diría que en particular nosotros que estamos haciendo campaña por la precandidatura de Constanza encontramos mucho de eso, ¿no? Hay mucha gente que vive la política con alegría, con entusiasmo, que lo vive como un desafío. Este, la verdad que no sé qué es lo que está pasando en el resto porque no estoy yendo a actos de Tabaré, pero los actos que hemos participado nosotros de Constanza y las actividades en particular que hemos realizado nosotros, hay un componente importante que tiene que ver también con la juventud de los militantes, ¿no? El IRE es un movimiento básicamente joven, eh, en el sentido de la política actual, ¿no? El promedio de edad de la elección son 30 años, y por suerte hemos logrado incorporar, con el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, una cuantiosa, bueno, valga la redundancia, cantidad de militantes menores de 30, este, que participan también de la conducción del movimiento, no es que son los que pintan los muros, ¿verdad? Eso no sucede en el IR. Y ahí hay, en esa generación, que en realidad es una generación bueno, yo soy de los últimos hijos de la dictadura, ¿no? Nací en el Ujú. 74, hice la escuela en dictadura. Estas generaciones son generaciones que no solo no vivieron la dictadura directamente, sino que además en muchos casos lo único que han visto son gobiernos de izquierda, ¿no? O bien Claro, desde que estamos en obviamente. Montevideo, o bien el Ujú. gobierno nacional. Por lo tanto, encontrar ese nivel de entusiasmo, la necesidad de renovación, de recambio, de perpetuación del proyecto político, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de un proyecto dinámico que va moviendo sus horizontes y reconstruyendo sus utopías, es entusiasmante, por lo menos para los que ya estamos un poquito más curtidos. Ale, siempre se habla, y es obvio por los números que manejan las encuestas, de un vicepresidente para Tabaré Vázquez. Pero nunca pensamos en un vicepresidente para Constanza Moreira.
que no podría ser una mujer, porque me parece que el país no está preparado para dos mujeres a la vez, ¿no? Estaría bueno, pero no está todavía preparado. ¿Pensaste alguna vez quién podría ser o acompañar en una fórmula a Constanza? Yo la verdad que en eso pienso como la mayoría del frente, ¿no? Yo creo que la fórmula debería pretender guardar algunos equilibrios internos. Esto es, no sé si es la lógica de la calle Pou y Larrañaga, ¿no? De que el que gana va segundo y el que gana va primero y el que pierde va No segundo. lo sé, ¿eh? Bueno, pero ves lo que lo ha ensayado el Partido Nacional, ¿no? Lo hizo con Luis Alberto Lacalle. En general es lo que... Ahora algunos sociólogos dicen que sí. La calle va de presidente, la calle que además está mirando a un futuro para adelante, va de presidente de la Raniaga, podría asociar su imagen a un fracaso. Es lo que dicen Bueno, algunos sí, politólogos y es un sociólogos, riesgo que se corre lo también. cual hacen pensar que esta vez no Eh, se daría. no, también es posible que el herrerismo elija a alguien para acompañar a la Rañaga que no sea la calle Pou. Pero siempre sería alguien del herrerismo, ¿no? En Claro, el sentido esto obviamente. de compensar, de que están los equilibrios, de que salga, en el caso del Partido Nacional, lo más unido posible. En el caso del Frente Amplio es distinto porque los candidatos son candidatos comunes en el sentido de que es un aval de Congreso, o sea, la vida política en el Frente Amplio es distinta a la de los partidos tradicionales. No obstante lo cual, pensar que la vicepresidencia de alguna manera equilibre el peso de Tabaré en las decisiones generales es algo que me parece que más o menos todos lo piensan. Es cierto que Tabaré es una persona que con el prestigio que tiene y con el liderazgo indiscutido que ha tenido hasta hoy, es muy difícil ponerlo en contrapeso, ¿verdad? Entonces, también no es lo mismo, lo que quiero decir, no es que haya un sector que esté buscando consolidarse como un espacio como para equilibrar a Tabaré, porque eso no existe en el Frente Amplio, ¿verdad? Tabaré no es lo que lo equilibre. No obstante lo cual, yo me inclino por pensar en alguna fórmula de esa naturaleza. Me parece que lo ideal sería que fuese una mujer, también lo ideal sería que fuese una mujer y de otra generación a la generación fundacional. Pero eso dependerá mucho de cómo queden las correlaciones de fuerzas posteriores a las internas. Las internas no definen mucho en el Frente Amplio porque en realidad los organismos constitucionales no cumplen una función muy importante porque el Frente Amplio tiene subordinados sus organismos clásicos, el Congreso, el Plenario Nacional o Departamental. Pero sí cuántos votos saca cada uno influye sí a cómo se construye o se reconstruye la correlación de fuerzas para adelante y es como una primera etapa de octubre, digamos, ¿no? Para ahí las encuestadoras dicen que seguramente va a ir a votar más gente de Constanza que de Tabaré por la falta de obligatoriedad y porque además, bueno, la gente es junio, ¿no? La gente a veces un poquito de frío, un poquito de lluvia y se me quedo en casa. Eh, Sí, no y es que una puede idea llegar a muy... distorsionar un poco los números. Bueno, son como dos cosas distintas, ¿no? Que es probable que vaya a votar más el votante de Constanza que el de Tabaré, no es una idea muy brillante, ¿verdad? Básicamente que los votantes de izquierda son más fieles, son más conscientes del rol de su voto y que en realidad hoy, si uno ve las encuestas, quienes se identifican con la izquierda votan más a Constanza de quienes se identifican con Tabaré. Por lo tanto, diríamos que Tabaré tiene un voto volátil, que es un voto más de centro, que es menos fiel y particularmente en las internas y además sabiendo que Tabaré va a ganar. En realidad lo de Constanza es una lucha de David y Goliat, digamos, ¿no? Entonces también hay un estímulo como para equilibrar, para marcar presencia. Eso puede sobre representar el peso de Constanza. Yo de todas formas creo que no consolida el mapa de octubre, ¿verdad? Yo creo que hay votantes de sectores que apoyan a Tabaré Vázquez, que probablemente voten a Constanza Moreira en las internas y después vuelvan a sus sectores. Yo en eso le daría cierta tranquilidad a los sectores que pueden perder votos con Constanza en ese sentido. Yo no creo que vaya a haber una fidelidad absoluta del voto a Constanza en junio con lo que pueden ser después los sectores que hayan apoyado a Constanza en octubre, ¿verdad? Eso me parece que no necesariamente es así. Y en realidad esa sobrerepresentación que puede haber tampoco es una sobrerepresentación que vaya a cambiar la realidad, en el sentido de que Obviamente. si Constanza tiene el 12, el 15 o el 20%, no va a dejar de ser que Tabaré tenga el 80%, ¿verdad? Entonces, Ale, basta de seriedad. Cuando te cortaste el pelo, ¿qué te pasó? ¿Te cortaste el pelo? ¿Te miraste al espejo? bueno, yo el pelo largo me lo corté hace muchos años cuando estaba en la Intendencia. Cuando salí de la Intendencia me fui para el Ministerio de Educación y Cultura, ahí me lo corté.
pero soy un poco vago en el tema del corte de pelo y me lo había cortado, claro, me lo había cortado en noviembre y le dije al peluquero, cortámelo como para que dure hasta marzo y bueno, llegó Eso lo marzo. tienen los hombres, ¿eh? Cortámelo como para que dure. Y si te venía todo el verano, a mí me da mucha pereza. La verdad que estuve 15 años sin ir al peluquero cortándome las puntas porque tenía el pelo largo. Ahora es una cosa, es como una tarea más que tengo que agregar a mi rutina. Por lo tanto, en general lo que hago es voy y me lo corto lo suficientemente corto como para Dure. que dure. Sí. Bien, no por motivos económicos, sino de comodidad. Sí, de comodidad, sí, sí. ¿Música? Mucha, de todo. De todo. ¿Lo más? Bueno, yo bueno, soy generación 90, ¿no? Yo entré a la facultad en el 93, por lo tanto mis gustos musicales están formados ahí en los fines de los 80. Eh, yo no tuve el problema que tuvieron algunos amigos míos que eran más veteranos, de que a la salida de la dictadura la UJC, por ejemplo, estaba en contra del rock en inglés. Yo cuando llegué ya la UJC ya estaba a favor de eso. ¿No? Claro, era hegemónica. Cuando yo empecé a militar en los 80 del liceo, la UJC era hegemónica, no, ampliamente mayoritaria, en particular en el Liceo Suárez, donde yo fui, era absolutamente hegemónica. Pero por suerte mis amigos ya escuchaban rock en inglés. De hecho, recuerdo bien que salíamos a grafitear a favor del voto verde, en aquella época estábamos juntando las firmas y grafiteábamos eso y grafiteábamos sumo con letras japonesas, que era también una actividad absolutamente revolucionaria. Pensemos que estábamos en las épocas de racias, de Sanguinetti. Nosotros veíamos una chanchita, en ese momento se llamaban chanchitas policiales, que en las camionetas, y salíamos corriendo con nuestros aerosoles. Por lo tanto, mis gustos están formados ahí, R.E.M., YouTube, las cosas que Pink Floyd, las cosas como clásicas de aquel momento. A ver, también tuve una época de Guns N' Roses y esas cosas que tenemos todos. Claro, ¿y rock nacional? Bueno, rock nacional, Los Estómagos, Los Tontos, eso estaba muy en moda, por suerte. Después, Además eran buenos porque eran de Pando. bueno, sí, Así te mandé el aviso. sí, está bien, no, Que vos tenés tenemos que la cuna del rock reivindicar, and vos roll tenés y que reivindicar, realmente, estamos bien, estamos ¿no? bien. Obvio. Bueno, esas fueron, por ejemplo, mis primeras experiencias masivas que no eran de política, ¿no? Ir al rock ahí, que el Montevideo Rock, que estaba en la jatera de Pedro Rodó. Ujú. Yo me acuerdo que tenía 14, 15 años, ahora que la gente se preocupa por los temas de violencia en la adolescencia, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que volaban las botellas de cerveza, había que estar atento para que uno le cayera una botella de cerveza arriba de la cabeza. Y bueno, lo vivíamos con precaución, pero no dejábamos de hacerlo, ¿no? Si no dejábamos de ir porque No nos tiraran dejábamos una de botella de no, cerveza a claramente, la cabeza. claramente. Entonces yo te diría que esa conformación, obviamente una mirada puesta también en el otro lado de la orilla, obviamente que Fito, Charlie, hay un montón de cosas que son como de esa generación y de otras. Compartidos todos. Claro, que formaron mi gusto musical, que no es muy bueno en el sentido que no tengo muy buen oído, pero sí, bueno, tengo No mis da gustos. para tocar, pero da para escuchar. Para escuchar, sí. Ale, si fueras presidente por un día y caprichosamente te dijeran podés solucionar algo, ¿a qué le meterías mano en un principio y cómo tratarías de sobrellevar la solución? Bueno, está complicado para ser presidente por un día, ¿no? Entre otras cosas porque... A algunos les pasó, por ejemplo a Curiel. Ah, bueno, pero cuando es A así... Pozzolo también. Claro, pero cuando es así no puedes hacer mucho, ¿verdad? Porque en realidad uno está como calentándole la silla a alguien que es Bueno, ponele que el viviese presidente en de un verdad. Uruguay mágico. Un día te da para solucionar algo. Solamente una cosa. Bueno, si tuviese que elegir una sola, elegiría una que contiene muchos, que es la Constitución de la República, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución que básicamente es la Constitución de mediados del siglo XX, es el corazón de la Constitución del 17 y después retocada, y en general los retoques fueron todos de política electoral, ¿no? Desde las últimas del balotaje, hasta ir consolidando cada vez más el régimen presidencialista. Recordemos que Uruguay no siempre tuvo un régimen presidencialista, tuvo ejecutivos colegiados, o sea, ejecutivos colectivos, con un presidente que se encargaba de la policía y de las relaciones exteriores, pero un organismo ejecutivo que era colegiado, que era como si fuese un consejo de ministros, pero electo directamente, ¿verdad? Eso fue cambiando, se fue consolidando una constitución más presidencialista, y también se fueron quedando como fuera de moda un montón de temas que hay que discutir, ¿verdad? Bueno, en el 17, por ejemplo, se termina de consolidar
de consolidar la separación del Estado de la Iglesia, que ya venía del siglo anterior, pero ahí es donde se resuelve, por ejemplo, cuáles son los predios que son predios del Estado, donde se construyeron los templos, se resuelve el tema de la libertad de enseñanza, la exoneración de las instituciones privadas de educación, en particular las católicas, que eran las hegemónicas en ese momento, el artículo 69 de la Constitución, el artículo 5, que se exonera atributos a los templos. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la modernización del Uruguay, que algunas que fueron logradas completamente y otras que quedaron a mitad de camino, ¿verdad? Bueno, en aquel momento, por ejemplo, una de las discusiones, los vallistas proponían que la Iglesia pagara los predios donde se habían construido las cosas que eran del Estado, cuando todavía no estaba separado. Esa discusión la perdimos los vallistas, ¿verdad? Pero bueno, hay un montón de cosas que tienen que ser rediscutidas desde la perspectiva de los problemas actuales, ¿no? ¿Verdad? Cuando un compañero me pregunta, el otro día estaba en una reunión y me dice, bueno, está todo muy bien ustedes con todo esto de la nueva agenda de derechos, yo estoy muy de acuerdo con esas cosas, pero con la propiedad, ¿qué piensan ustedes de la propiedad? ¿Todavía sigue la gente pensando en Sí, el tema de la propiedad? Era un botija, te estoy diciendo, no sé cuánto tenía, pero no, tenía menos de 30 años. Y entonces yo le decía, bueno, nosotros tenemos una posición bastante clara, por ejemplo, con respecto a la propiedad de la tierra. Pero no en la lógica de la reforma agraria del 71, sino en la lógica de los recursos naturales, ¿no? Así como a nadie se le ocurriría vender un pedazo de mar territorial y se lo arrendamos a los coreanos, o a nadie se le ocurriría vender un pedazo de cielo, bueno, ¿a quién se le ocurre andar vendiendo un pedazo de tierra en realidad? Porque el subsuelo ya es público, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces lo que hacemos es vender unos centímetros, a lo sumo un metro y medio de tierra, ¿verdad? Que es donde se plantan los cultivos y donde se alimentan las vacas. Nosotros nos decimos que... La que se explota, en realidad. Exactamente. Nosotros nos decimos que la explotación de esos recursos naturales tenga que ser hecha por el Estado directamente, cosa que no sucede tampoco con el mar territorial. Lo que sí consideramos es que no es razonable que eso, que es un recurso no renovable, no sea de propiedad pública. Eso podrá ser arrendado, podrá ser alquilado, podrá ser concesionado, podrán haber muchas formas de que los privados exploten eso, pero está claro que es mucho más fácil regular algo de lo que uno es propietario que regular algo de lo que uno no es propietario, y nosotros queremos regular el uso del suelo. Nos parece que el manejo que tiene hoy el suelo... que fue una sorpresa para muchos, con todo el tema de la minería, advertir que aquello de que no eran dueños de... era verdad. Sí, claramente. Fue todo un amigo que nosotros tuvimos esta discusión con respecto a la explotación del hierro en el IR, y un amigo en una de las discusiones dice, bueno, si vamos a hablar de megaminería, hablemos también de megaganadería, ¿no? Medio en serio, medio en broma, claro, pero en el planteo de que hay un montón de explotaciones que son tradicionales o naturales para los uruguayos, que tienen efectos erosivos sobre el suelo, tienen efectos sobre el calentamiento global, tienen muchos efectos, y el país no está acostumbrado a administrar estos problemas, ¿no? Nosotros la semana pasada sacamos una columna justamente planteando el tema de la explotación de la minería, en particular la extracción del hierro, y proponíamos que ya que estas tensiones del desarrollo van a aumentar en el país, porque hay un programa de desarrollo que implica, obviamente, la extracción y la producción de productos primarios, bueno, que era razonable constituir un Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Que el próximo gobierno de Frente tuviese un Ministerio de Medio Ambiente que aglutinara las cosas que hoy se hacen bastante desperdigadas, obviamente que hay cosas que ya están claras, como la DINAMA en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero también está, por ejemplo, la regulación del uso del suelo, que hoy está bajo la égida del MEGAP, y que naturalmente no es una prioridad para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, está trabajando bastante más que antes. Claramente. Ese tema. Pero entonces, si nosotros pensamos que pueden ser agrupadas esas actividades, las actividades de control, de monitoreo, de ordenamiento, ¿no? de regulación. Además, frente a los tantos desafíos que son múltiples y deberían ir aumentando. Un país que se desarrolla, que pretende crecer al 3-4%, es razonable pensar que la tensión entre desarrollo y medio ambiente exista y se maximice. Y también es razonable pensar que el gobierno lo tenga identificado, o sea, que haya un ministerio que se encargue de esto, y que también los ciudadanos, que los legisladores puedan interpelar a un ministro de Medio Ambiente, que haya una cosa clara, nítida de responsabilidad, ¿no? Que hoy en realidad, como lo tenemos muy desperdigado, a veces es muy difícil saber. ¿Nos interesa tanto el tema del medio ambiente o lo pusimos en campaña?
En el caso del IR podés ir a los documentos fundacionales. No, está bien, pero digo, generalmente, porque tenemos una campaña rara, dura. Tenemos Sí, una campaña donde cae un tema, se apaga mañana, cae otro, salta uno con otro, nos damos vuelta y vamos para allá. Entonces no sabemos qué tema estamos tratando. Hablamos de educación, hablamos de minería, hablamos de los presos de los prisioneros de Guantánamo, hablamos de sí. ¿no? Yo creo que en el tema del medio ambiente, la izquierda... Dispersos, diría sí, la sí, maestra en la escuela. sí, sí. Tiene que ver también con la forma en la que se ha instrumentado la campaña, ¿no? Pero bueno, si querés hablamos eso después. Con respecto a los temas de medio ambiente, yo creo que la izquierda le ha sacado el culo a la jeringa, ¿no? Porque bueno, porque los problemas de desarrollo son difíciles de administrar, porque es verdad que es necesario desarrollarse, porque es verdad que es necesario generar empleo, aumentar la riqueza para poder distribuir, todas esas cosas son ciertas. Nosotros lo que no podemos hacer es mirar para el costado. Los problemas de medio ambiente existen y van a aumentar a medida que aumente la tensión del desarrollo. Y hay también como una línea dentro de la izquierda que no necesariamente es identificable con un sector, pero que tiene que ver con eso de despreciar al ambientalismo, ¿no? Claro, lo que O, pasa es que a veces el ambientalismo se puede poner fundamentalista. bueno, justamente, entonces, ahí dentro del Te estoy ambientalismo, que polarizando. no pretendo que, sí, sí, pero que yo no pretendo usar el ambientalismo como término descalificativo, digo, dentro de los que se preocupan por los problemas del ambiente, obviamente que hay gente que tiene posiciones fundamentalistas en el sentido de Ujú. conservacionista y que piensa que todo tiene que quedar como está. Bueno, está bien, esa posición no es compatible con la posición del desarrollo. Ahora, hay un montón de otra gente que en realidad está de acuerdo con que haya planes de desarrollo, con que el país crezca, o sea, entiende, comparte, porque nosotros también entienden. Estos comparten la posición de que el país tiene que desarrollarse y que eso genera tensiones y están legítimamente preocupados por conciliar esas tensiones. Y la izquierda no los puede repeler, la izquierda los tiene que incluir, tienen que estar incluidos en nuestra propuesta política. El rol de las organizaciones políticas es justamente identificar las demandas sociales, Ujú. articularlas y volverlas compatibles con un proyecto global, ¿no? ¿Verdad? No es una reivindicación, no es una plataforma reivindicativa de demandas todas con igual nivel de equivalencia, Claro. sino que hay Ujú. que articularlas con un proyecto global. Nosotros no podemos excluir de nuestro proyecto, de nuestro modelo de desarrollo, la parte de sustentable y sostenible. Y la parte de sustentable y sostenible implica militantes en esas áreas, implica control social, implica escucharlos, implica también que sean parte de la organización política. Entonces, nosotros, si los descalificamos, lo único que hacemos es repelerlos la organización política. Nosotros necesitamos que vengan a resolver estas contradicciones con nosotros. Si bien veníamos a la oposición, ¿podés definir a cada uno de los candidatos de la oposición con una sola palabra? Por ejemplo, a Pedro. Bordaberry, bueno, lo puedo definir como Bordaberry, con esa sería una palabra. Ujú. Este, yo creo que es serían dos palabras en la definición que sería derecha moderna, ¿no? Él pretende ser Sarkozy, él pretende ser Macri, él pretende ser lo que se ha consolidado en el mundo, en particular en el mundo occidental cristiano, en Europa en concreto, como la derecha moderna, que es esa que te sostiene que ya no hay, los problemas no son de izquierda ni de derecha, que los problemas son de la gente, que no hay ideologías. Yo diría que es como la versión adaptada a la política uruguaya de aquel libro de Fukuyama, del fin de la historia del último hombre, ¿no? Ujú. Es esa versión, que en el caso de Pedro le cuesta mucho la reivindicación de la democracia representativa como el fin de la historia, en el sentido del instrumento de gestión de la sociedad, porque bueno, porque tiene una carga familiar y el Partido Colorado, en particular, que es el partido que ha dado los golpes de Estado en este país, Ujú. tiene una carga difícil para levantar, aunque hagan sus autocríticas y aunque digan que, ¿no? de que no que la responsabilidad no es de ellos, está claro que en el caso, tanto en el caso de Terra como de Bordaberry, los golpes los dio el Partido Colorado. En connivencia con la derecha del Partido Nacional, igual que en el golpe de Terra. ¿Verdad? Ujú. Pero bueno, el ejercicio de esas vejaciones a la democracia siempre han estado cabezadas por el Partido Colorado. Entonces, para una izquierda, para una derecha moderna que pretende ser democrática, es complicado remontar esos tantos. Pero bueno, él lo intenta hacer y el uso de Pedro en vez de Bordaberry también implica tratar de despegarse de esa mochila, ¿no? Jorge Larrañaga. Bueno, diría que es como Te dejó pensando. sí, porque la Raniaga es como el wilsonismo que no llega a wilsonismo, ¿no?
En esa pelea de wilsonismo, si está acá o está allá. Bueno, sí, esa va a existir siempre. Si está con el guapo o Carlos sí, Julio le imprime al herrerismo wilsonismo. Sí, bueno, recordemos que la alianza wilsonista, el Movimiento Nacional de Rocha, a pesar de que tuvo una posición muy enfática con respecto a la recolección de firmas y el voto verde, era el ala más conservadora del wilsonismo, ¿no? Por la Patria, era el ala más progre, si se quiere. Es verdad que por la Patria después se desmembró mucho, en particular con la desaparición física de Wilson. Pero bueno, en el caso del Movimiento Nacional de Rocha continuó en el Partido Nacional y bueno, me parece que es claro que no se lo puede ascribir a una línea política muy definida. Ahora está apoyando a la calle Pou. A mí Larrañaga, a pesar de que yo soy de Paysandú, ¿no? Nací acá en el Campo 3, acá enfrente, pero viví los primeros 11 años en Paysandú. Había mucho más izquierda en el Partido Nacional cuando yo vivía en Paysandú, cuando yo vivía en la salida de la dictadura, de lo que representa hoy Larrañaga. Ha habido una migración importante bueno, Rodolfo Nin es un caso de eso, ¿no? Pero podríamos ir a ejemplos más locales. Por lo tanto, yo no considero que quede mucho sector progresista dentro del Partido Nacional, aunque Larrañaga pretenda aglutinarlo. Él no tiene un discurso muy progresista y si vemos los carteles que dicen mano dura que lo de delincuencia, podemos ver el tono que su campaña pretende consolidar justamente para disputarle los votos más de derecha a la calle Pou, que hace exactamente lo contrario, ¿no? Calle Pou? Bueno, la calle Pou trata de ocupar el mismo espacio político que Bordaberry, pero yo creo que lo hace de una manera más inteligente. Entre otras cosas porque es un tipo de otra generación. Yo no sé qué tan lejos va a llegar. Lo que tengo claro es que no va a dejar de hacer política por lo que sucede en esta interna. Tengo claro que no se juega la vida en esta interna, a pesar de que... Tampoco era su objetivo. No, pero a pesar de eso está dando pelea, Con mucha tranquilidad. Ya tenía una experiencia similar en Canelones, ¿no? Él sabía, por ejemplo, cuando se presentó a candidato que no iba a ganar. Sí, hizo la campaña igual. Claramente. Él, yo creo que la gran debilidad que tiene es que algún día va a tener que dejar de ser el hijo de la calle, el hijo de Julia Pou. Él ha hecho política dentro del Partido Nacional, dentro del herrerismo, si bien con lista propia y con su propio perfil, muy acompañado por el peso de su tradición familiar adentro del herrerismo, ¿verdad? Que eso obviamente tiene sus cosas buenas, pero en algún momento va a tener que poder demostrar que prescinde de eso, ¿no? Que es la cosa mala. Tiene que poder prescindir y ser exitoso a la vez. Eso va a ser difícil para él. Difícil. Pablo Mieres. Bueno, la otra izquierda. Sí, no es la otra izquierda, ¿no? Así se presenta Mieres, la otra izquierda. Sí, está bien. Con ritmo de rock Cada and uno roll. se pone el nombre que quiere. Yo no considero que sea posible tener una perspectiva de izquierda en el sentido de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, de pensar en que los que están más complicados, los que están más jodidos, necesitan que le demos una mano y no aportar a la unidad política de la izquierda de este país. Yo creo que estar fuera de la unidad política, que es el Frente Amplio, es atentar contra esos intereses. Porque en realidad digamos, el gobierno del Frente Amplio han demostrado efectivamente la necesidad de que esa unidad funcione, ¿verdad? Que hay diversidad de opiniones y unidad de acción. Yo creo que eso está bien, hay un programa común, creo que alimentar y construir ese proyecto político que tiene que ver con unificar las fuerzas de izquierda para obtener estos objetivos, más allá de los matices que podemos tener entre nosotros, es central. Y quien se diga de izquierda y se pare fuera del Frente Amplio, para el lado que sea, atenta contra sus objetivos, de derecho legítimo, digamos, pero atenta contra sus objetivos y por lo tanto contra los objetivos finales, que son estos, ¿no? Tener una sociedad más igualitaria, más justa, más solidaria, porque en realidad, si el objetivo de Mieres es que la izquierda política, el Frente Amplio, no obtenga mayoría parlamentaria, yo me pregunto para qué quiere él que la derecha tenga mayoría parlamentaria, o si su objetivo es que nadie tenga mayoría parlamentaria, es básicamente porque pretende chantajear alguna de las mayorías. Entonces, yo no encuentro ninguna razón para pensar que son buenos fines los que persigue el Partido Independiente. A mí me resulta hasta doloroso, por momentos, el hecho de que el principal tema de la campaña sea mayoría sí o mayoría no, o mayoría para la derecha o mayoría para la izquierda. Porque digo, eso es algo que en definitiva lo da el pueblo.
lo decide el pueblo. Sí, claramente. Y no hay claramente. nadie que pueda incidir en semejante cosa. El pueblo decide, llegado el momento decide, ¿le doy o no le doy? Es cierto. Sumo los votos hacia tal o hacia cual. Yo, me parece como que decirme no le den, ¿cómo que no? Si mi voto es libre. Sí, bueno, cada uno hace campaña como quiere, ¿no? Yo coincido contigo que es el elector el que define esto y me parece que es bastante clara nuestra Constitución, que yo creo que es defectuosa en esto, pero que es bastante clara. Yo voy a lo estratégico del discurso, ¿no? A uno que le gusta escucharlos, por ejemplo. Todos. Bueno, es que la derecha ha tratado de construir una opinión, un sentido común, de que en realidad la izquierda utiliza su mayoría para avasallar a las minorías, ¿verdad? Y eso es como atentar contra la democracia, porque las mayorías están hechas para resolver claramente, pero supuestamente las minorías deberían controlar. A ver, dicho mal, ¿y la cosa representativa dónde está? Por eso no, y mayoría siempre hay. Porque no hay o sea, las cosas siempre se resuelven por mayoría. Ujú. Entonces, Obviamente. serán de un mismo partido las mayorías o serán de distintos partidos, pero siempre mayoría hay. Entonces, tampoco vamos a engañar al elector pensando que vamos a tener un parlamento donde no se van a construir mayorías, porque si fuese así, si no hubiese ninguna mayoría para ningún lado, en ningún sentido y para resolver nada, no habría gobierno. Claro, ¿Verdad? obviamente. Debería el presidente de la República gobernar por decreto y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos que el presidente de la República gobierne con las leyes del Parlamento y no por decreto. Para eso es necesario. Ahí está el Contralor, además, ¿no? Exactamente. Y Ahí para está el eso que es Contralor. necesario que haya mayorías y que sean lo más claras posible y la gente pueda identificar los responsables de las decisiones. Porque también eso es cierto. La gente puede decir, hicimos las cosas bien, hicimos las cosas mal, las hicimos más o menos, pero las hicimos nosotros. Con nuestros votos resolvimos las leyes que había que resolver y gestionamos el gobierno como había que gestionarlo, con el control de la oposición, que integra los organismos de Contralor, integra los entes, las empresas públicas, están donde dice la Constitución que tienen que estar, pero nosotros no cedimos en ningún momento la responsabilidad de la gestión y la conducción del gobierno. Y para eso la mayoría parlamentaria es importante. Ale, ¿qué es lo que te enoja? ¿Hay algo que te enoje mucho? Y que además no lo puedas moderar. Sí, me enoja mucho cuando la discusión política estamos hablando de política. Yo dije, Ale, estoy hablando con Alejandro Sí, bueno, Zavala, porque que es el dirigente de IR. hay otras cosas que no que me enojan o no me enojan, que no son tan importantes. En la política hay una cosa que me enoja mucho es cuando se simplifica mucho la argumentación y se pretende dar soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? El tema de la baja de la edad de imputabilidad, por ejemplo. Eso me enoja mucho. Me enoja mucho, primero porque no estoy de acuerdo, porque estoy convencido que no es la solución, pero me enoja mucho porque le están vendiendo un buzón a la gente. ¿No? A la gente le dicen, mire, vengan acá, voten que los botijas estos de 16 años vayan presos con los adultos, porque en realidad hoy ya van presos, ¿verdad? Ya hay un sistema de responsabilidad penal adolescente. Que vayan presos con los adultos, que eso va a solucionar los problemas de la rapiña, de los robos. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a bajar la edad de imputabilidad? No, la gente va a ir convencida de que esta es la solución, van a votar esto y dentro de 4 años, 5 años vamos a estar discutiendo bajarla a 14 y después a 10. Y llegará un momento, como están pasando en Estados Unidos, en muchos de los estados que tienen un sistema de responsabilidad penal equivalente para los 16 años, para equivalente al de adultos, que están de vuelta. Qué maravilloso ¿No? eso, ¿no? Mientras acá pretendemos ir hacia ahí, los Estados Unidos va hacia otro lado. Bueno, pero es como... Estados Unidos. Sí, es el mismo ejemplo que con el equivalente, ¿no? Un ejemplo equivalente al tema de la marihuana. Después de 50 años de ley seca, más de 50 años, 70 años de ley seca en el tema de la marihuana en el país, nos dimos cuenta nosotros de que en realidad no era la solución para controlar el narcotráfico, ni mucho menos era la forma de cuidar los derechos de los consumidores y que hubo un consumo responsable, así como se consume responsablemente el alcohol o el tabaco. Estados Unidos también está de vuelta, ¿no? Que es como la cabeza de la lucha contra las drogas. Hay estados que ya han legalizado la marihuana, no solo para el consumo medicinal, sino para el consumo recreativo. Y parece que no viéramos el mundo, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, hay que mirar para acá, hay que mirar para allá, miremos para acá y para allá y veamos que en realidad las soluciones que están propuestas por la derecha son soluciones que no han dado los resultados que la derecha propone y que en lugares donde efectivamente los gobiernos son conservadores también están de vuelta. Entonces, yo quisiera que en el caso de la baja de la imputabilidad no cometiéramos ese error, porque lo vamos a tener que rever, si no, y seguramente lo reveamos con dolor, porque darnos cuenta que nos hemos equivocado en una cosa tan importante nos va a preocupar en el futuro, ¿verdad? Estoy escuchando los discursos de los últimos tiempos y si bien se habla del tema seguridad,
ah, como que todavía a la baja no le han hecho mucho énfasis, ¿no? Sí, yo... Al menos, por ejemplo, desde la campaña de Bordaberry uno ve que critica el tema de la seguridad, critica a Bonomi, pero todavía no le ha puesto... Sí, me parece que es un tema de octubre para ellos, ¿no? Que no es un corte, en particular no es un corte en la interna del Partido Colorado. En el Partido Nacional... Tampoco entonces es un tema que los define. Yo creo que en el Partido Nacional sí define parte del Partido Nacional, ¿no? La Rañaga, por lo que yo tengo entendido, ha dado libertad de acción. Y hay sectores larrañaguistas que explícitamente están haciendo campaña en Sí, las contra de la juventudes baja. principalmente están trabajando. Hay un sector de jóvenes del herrerismo también que se sumó al no a la baja. Yo leí hace no mucho a Fede Ricañi, creo que en La República mismo. Es nuestro contertulio. Ahí está. Fundamentando en contra, una fundamentación buena, sólida, o sea, se nota que están informados, que tienen una posición que no es una posición oportunista en la campaña. No, Además, en para realidad, nada. Ujú. si pensamos desde el punto de vista electoral, las encuestas indican que la mayoría, el 60% de la población está a favor, por lo tanto, el rédito electoral sería jugar a favor de la baja y no en contra. Por lo tanto, me parece que en el caso del Partido Nacional sí puede jugar un poco el interno, en el caso del Partido Colorado no, es un tema que van a obviamente levantar hacia octubre. Y en el caso del Frente, yo estoy muy conforme porque he visto tanto a Constanza como a Tabaré con discursos enfáticos sobre esto. Dicho sea de paso, mañana va a estar instalado en el discurso el no a la baja. Va a ser una parte del acto del Frente Amplio el no a la baja. Me parece muy bien, porque la izquierda no puede cometer el error que cometió con la derogación, la anulación de la ley de impunidad, el voto rosado, o como cometimos también con el voto de los uruguayos en el exterior, que eran temas que eran controversiales y entonces por ser controversiales los principales dirigentes evadieron dar sustento al tema, publicitar el tema, defenderlo, básicamente. Eso no quiere decir que no lo hayan hecho los militantes, me consta de que hubo un esfuerzo importantísimo de parte de la estructura militante y los militantes de a pie o lejanos, digamos, del frente, los frente amplistas, pero está claro que si nosotros no le damos relevancia a los medios de comunicación en los lugares donde se multiplica la opinión, en particular con los formadores de opinión, que son los dirigentes, está claro que corremos una debilidad importante, porque vamos contra la encuesta y además sin el impulso de la dirección. Yo, por eso te decía, he visto tanto a Constanza como a Tabaré, también a Mónica Xavier, la presidenta del Frente, haciendo énfasis en el tema, no olvidando este tema en los discursos. Me parece que está bien, que hay que hacerlo desde ya, que si no nos llegamos a octubre convenciendo a la gente de que no es una buena solución. No, y además es todos los días, ¿no? Todos los días un poco. Exactamente. Y eso está bien porque fue justamente lo que vos decías, lo que no escuchamos en las elecciones anteriores. Ale, nos queda poco tiempo. Macarena, candidata a diputada. Sí. Bueno, ¿cómo la ves, Maca? Porque además estás instalando en el Parlamento una figura nueva, fresca, diferente, absolutamente comprometida, pero no politizada hasta ahora. Sí, politizada. Mirá lo que te digo. No politizada en el sentido partidario, ¿no? Porque claro, politizados obviamente. estamos todos, en particular ella, que ha tenido una militancia social importante. Yo te diría que Macarena, además de que es socia fundadora del IR, digamos, como dicen en los cuadros de fútbol, viene a significar en nuestra propuesta electoral justamente eso que vos decís. Es lo que es el IR. Es una posición desde la izquierda, pero una posición renovada en sus ideas, en sus propuestas, en su mirada, en su forma de ver los problemas y también en su forma de quién representa estas opiniones. Maca encabeza un proyecto político colectivo que ya vamos por los 4 años ahora de nuestra existencia y mañana, hoy de noche, en el Tartamudo tenemos nuestro lanzamiento a las 8 de la noche. Es bien ir presentar en el Tartamudo. Sí, sí, es verdad. Sí, absolutamente. Hay muchas cosas que la gente hace que es de ir y todavía no lo sabe. El otro día leía una persona que no conozco, que ni siquiera está su nombre en Twitter, que decía: bueno, ¿cómo es este asunto? Ustedes hicieron el IR para poder dejar de votar lo que votaban sus padres. Y yo me reía en casa y entonces le puse: si sos de izquierda y querés votar una cosa distinta de la que votan tus padres, sos del IR aunque todavía no lo sepas, ¿no? Porque tiene una parte de eso. ¿Te contestó? No me contestó. ¿Pensó? No me contestó. Pero tiene una parte de eso, ¿no? Tiene una parte de darle continuidad al proyecto político, pero también resignificarlo, ¿no? Por eso el eslogan del IR es izquierda con un nuevo sentido. Nos identificamos con la izquierda, somos parte de este proyecto político, somos frente amplista, pero queremos que la política la empiece a hacer gente como Macarena,
que la empiecen a ser gente de otra generación, que la empiecen a ser más mujeres y que la empiecen a ser gente que no necesariamente tiene una gran trayectoria en la política partidaria, ni ha representado políticamente al Frente Amplio ni nada por el estilo, sino que han sido parte de la izquierda social de nuestro país. Y el IR tiene eso, tiene un equilibrio entre quienes tenemos una participación más orgánica, más política orgánica en el Frente Amplio desde hace más tiempo, con aquellos que en realidad vienen de militancia social, que siempre ha sido de izquierda, votantes del Frente Amplio, pero que logran construir un espacio que es heterogéneo, dinámico, que se enriquece, que es de ida y vuelta, y que puede hacer estas cosas, como por ejemplo, como animarse a poner a Macarena Gelman de primera candidata a la lista de diputados, y esperar convencer a los montevideanos que la voten. Bueno, ya convencieron a Macarena. Sí, que no fue fácil fue todo tampoco. Un desafío, sí, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Ahora bueno, ¿qué es lo que... Alejandro, a ver, a partir de José Mujica, la cercanía se instaló en este país, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la cercanía no, estuvo instalada, ¿no? Un país muy pequeño, sí, recordemos... pero él tiene una impronta muy cercana. Es cierto que después de la salida de la dictadura se perdieron ciertas cosas. Porque si nosotros pensamos en realidad antes de la dictadura de este país, antes del Pachecato, los presidentes de la República andaban en tranvía, ¿no? Andaban caminando por la calle. Valle de Ordóñez salía a festejar las manifestaciones. Lo hablaba Benedetti. Exactamente. En sus libros. Exactamente. Lo destacaba Benedetti Yo creo que Pepe lo que ha hecho, a pesar de venir de una tradición blanca y no ballista, es reivindicar lo mejor de eso. Que también tenían los blancos, Víctor Aedo, La Azotea, digamos, siempre hubo en el Uruguay una política de proximidad que tenía que ver también con eso, ¿no? Con la sencillez de la cercanía. Que no quería decir que todos fuéramos iguales, las clases sociales siempre existieron en Uruguay, pero sí había un gesto republicano de los gobernantes hacia los ciudadanos, que yo creo que después de la violencia del Pachecato, la dictadura, incluso el retorno de la democracia, no había sido reivindicado como lo ha hecho Pepe con su gobierno. Cosa que me parece muy bien. Obviamente que uno tendrá sus opiniones con respecto a lo que dice Mujica y cuáles son las opiniones que él mismo manifiesta. Claro, también podemos hablar de cercanía cuando recordamos los consejos de ministros del primer gobierno de izquierda. Exactamente. Por ejemplo. Hay toda una cuestión de gestualidad. La impronta de Mujica es distinta. Es distinta. Hay toda una cuestión de gestualidad que yo creo que es importante. El poder no se ejerce de cualquier manera. Hay una pedagogía del ejercicio del poder y uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el poder que ejerce Mujica, para qué lo usa, pero esa construcción de proximidad, de cercanía, yo creo que le hace bien a la República. Le hace bien a la percepción que la gente tiene de la política, de entender que los que nos dedicamos a la política, bueno, por lo menos los de izquierda, por intereses que son bien transparentes, bien claros y que no son llenarnos los bolsillos de plata, que es el interés general, que es el proyecto político, que es cambiar la sociedad. Y me parece que eso Mujica lo ha resignificado con su práctica, con su ejercicio de poder, y a mí me parece que está bien. Obviamente estas cosas no se le pueden imponer a las personas, cada uno tiene su estilo, y está bien que así sea, ¿no? Que la gente no deje de ser como es cuando llega a un cargo, por aquello de, si quieres conocer a Pedrito, dale un carrito, ¿verdad? Qué frase horrible. Sí, pero bueno, pero muchas veces eso sucede, ¿no? ¿Verdad? Uno piensa que las personas son de determinada manera y basta verlo ejercer una posición de poder, de autoridad, para que cambie su forma de ser y su comportamiento. Me parece que el caso de Mujica es la contracara de eso, y me parece que está bien que eduquemos en esos valores, que le digamos a la gente que hay una forma del ejercicio del poder desde la política que puede mantener la cercanía y la sencillez, y si uno es complejo, pero si uno es sencillo, seguir siendo sencillo, ¿no? La última, Alejandro, ya está Daniel Cagiani por aquí. Hablamos mucho de los prisioneros de Guantánamo, de si está bien recibirlos, de si está mal, de si es bueno para la sociedad, de si son terroristas, no son terroristas. Ahora, pensando en esos seres humanos, ¿no? Más allá de todos los adjetivos que le hemos puesto en estos días, en esta situación, y así como se está presentando el tema, ¿va a ser bueno para ellos venir? Bueno, voy a cambiar el punto de vista. Sí, para mí lo primero, lo más importante es si ellos tienen la voluntad de venir, ¿no? Porque si vienen a prepo... Sí, obviamente, como decía Eleuterio Fernández Guido, pero en esas condiciones me voy con los osos al Ártico. Seguro, o sea, si vienen a prepo, los tantos son distintos. Si tienen la voluntad de venir, yo creo que el Uruguay, por suerte, ha tenido una valiosísima tradición de refugiados, pero te estoy hablando del principio del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? En Argentina expulsaban a los anarquistas y nosotros los hospedábamos en Uruguay. Alguno dirá, bueno, esos vinieron a armarnos revuelo en los sindicatos, por suerte. Por suerte
hay toda una corriente sindical anarquista tradicional en el Uruguay que ha enriquecido también a la izquierda política. Y si vamos simplemente a la construcción del Estado moderno del principio del siglo XX de Vallismo, Domingo Arena era un italiano anarquista, que era el asesor principal de Valle Ordóñez en los temas de políticas sociales. A veces le dice política social, en aquel momento eran los problemas sociales. Entonces, pensar que nos tenemos que desmarcar de esa tradición del amparo del refugiado, del disidente político, de la discrepancia, me parece un error. Me parece que el Uruguay ha tenido una muy rica tradición, que además en estos temas, a pesar de que obviamente han habido matices, en particular con los anarquistas, es una tradición que se ha consolidado ya como una tradición del país, que trasciende las fronteras partidarias. Como mañana hay acto en común, yo voy a despedir a Alejandro Zavala, voy a recibir a Daniel Caggiani, pero en definitiva, este Frente Unido que hacen ustedes acá, más allá de que pueda haber algún grupo por allí, me parece que está bueno, ¿no? Porque todos van a elevar la bandera de la misma forma, todos van a llevar la alegría de la misma forma y todos pretenden sumar de la misma forma, ¿no? Y Daniel además es, por suerte, bastante más chico que yo. Ya de la camada de ¿no? Después, claramente. No, y además con Alejandro nos conocemos hace mucho tiempo, no solo desde el punto de vista político, sino personal, y es una excelente persona y mejor compañero. Opa. Así que... Me puso en un compromiso ahora, te das cuenta. Fui subalterno de él cuando fue secretario general de la Intendencia. Es verdad, trabajamos junto a la Intendencia, una lindísima experiencia, por suerte, llena de estreses y de dolores, pero también de cosas gratificantes. La Intendencia tiene eso de que las cosas suceden, ¿no? De que uno ve las cosas que hace, que no pasa en el resto del Estado, ¿no? Hay muchísimos lugares del Estado donde en realidad uno toma decisiones, pero no hay nada tangible que uno pueda ver. Tuvimos por suerte la ventaja del placer de compartir con Daniel ese proceso de la gestión de Ehrlich, que dejó muchas cosas, ¿no? Hoy cuando todos mencionan la Plaza Libre Sereni, si nos habrá dado trabajo hacer esa plaza, que hubo que discutir con los vecinos, cuál es el Te diré algo, ¿no? Está buenísimo que les haya dado trabajo y esté ahí la plaza. No, claro que sí. La verdad que uno se siente orgulloso de ver que esas cosas se pudieron hacer en ese periodo de gobierno, pero está claro que las cosas no son fáciles de hacer ni se hacen solas. Por eso cuando escuchamos a la derecha decir eso, que los problemas no son ni de derecha ni de izquierda, bueno, había una forma de derecha de hacer esa plaza y había una forma de izquierda, que era consultando a los vecinos, teniendo todas estas asambleas, los problemas de uno que quería la cancha de fútbol, los otros que querían la cancha de bocha, jóvenes contra viejos, una discusión eterna, que finalmente se resuelve con la conciliación de posiciones y la articulación de una propuesta. Esa es la forma de izquierda de hacer la Plaza Sereni. También hay una forma de derecha que era mandar el decreto desde el despacho del intendente, cosa que fue lo que no hicimos. Eso está buenísimo. Alejandro Zavala, entonces, del IR, que presentan esta noche, hacen lanzamiento en el Tartamudo. Daniel Caggiani, mañana nos vemos todos, a partir de las 19:30, sumando bandera frente a Amplista, festejando un nuevo aniversario con muchas ganas y con mucha alegría. Transmite la 1410. Muy bien. Ya sumé muy bien. el speech, ¿no? Así aquellos que no pueden llegar, que van a estar afuera, que van a estar en el interior, bueno, por allí está compartir y sumarse, ¿no? A todos los que van a estar en este acto. Ale, muchísimas gracias. Les voy a mandar un abrazo a Pepe Sena, compañero de TNU, además amigo del alma, que dice que estaba muy buena la nota. Así que el mérito es suyo. Bueno, no sé. Pepe también lo conocemos hace rato, es un tipo muy comprometido con su trabajo, esa es la verdad. Y la decisión de haberse movido a Canal 5 es una decisión también de riesgo para los periodistas que venían de los canales privados. Por lo tanto, también hay que saludar esas apuestas. Claro que sí. Por sobre todas las cosas, un excelente ser humano, un excelente amigo. Bueno, muchas gracias. Yo los dejo acá en buenísimas manos con Daniel. Y mucha suerte a ustedes hoy en la presentación. Sí, igual es el Tartamudo, no hay forma de desbordar. Claro, está bueno, ¿no? Vamos a desbordar igual. Venite, te tomás una nada más, porque estamos con el tema de todo responsable. Y la austeridad, además, exactamente, necesaria. Y si te tomás más de una, bueno, te ponemos un lugar ahí para que descanses. Para que paguen la campaña. Y vos también, Cris. Contribuyas, por supuesto. Ale, muchísimas gracias. Cuida a Matilda, que debe tener anda volando. el bracito dolido. Pobrecito.